Hola, bienvenidos a la verdadera historia. En el programa del día de hoy hablaremos sobre el antiguo Egipto. La civilización egipcia se ubicó al noreste de África, en lo que actualmente es la República Árabe de Egipto. Su primera capital fue Memphis, pero luego la capital fue trasladada a Tebas, la cual se mantuvo como capital hasta el 31 a.C. En este año se da por terminada la existencia de Egipto como civilización. El origen de Egipto se remonta al año 10.000 a.C., en el cual los primeros pobladores llegaron al valle del Nilo. En el año 5000 se forman las primeras comunidades llamadas nomos, es decir, las provincias. En el 3400 se forman dos reinos, el Bajo Egipto y el Alto Egipto. En el 3100 el rey Menes logró unir los dos reinos, es decir, el Bajo y el Alto Egipto, y fundó un solo reino, que era el reino de Egipto. Así se dio inicio al periodo conocido como Imperio Antiguo. Este periodo se caracterizó por grandes arquitecturas funerarias, como las pirámides. También hubieron grandes avances en medicina, ya que los egipcios eran unos especialistas en este aspecto. Fueron los primeros en realizar embalsamamientos, de embalsamar los cuerpos. Preparaban al ser humano cuando ya había fallecido para la otra vida, vistiéndolo y momificándolo. Luego de este periodo conocido como el Imperio Antiguo, que duró desde el año 3100 a.C. hasta el 2200 a.C., se inició en el 2000 a.C. el periodo conocido como el Imperio Medio, que duró hasta el 1800 a.C. En el 1800 a.C. se produce la invasión de los Hicsos, que era un pueblo nómade de Asia. En el 1600 a.C. Se llega a expulsar a los Hicsos de Egipto, y los faraones más destacados fueron Tutmosis III, el gran Ramsés II y Amenofis IV. En el aspecto de la organización social y política, la máxima autoridad, la cabeza del Estado, era el faraón. Luego le seguía el visir, que era aquel que impartía la justicia y recaudaba impuestos, y podría decirse era el consejero, el asesor, que le decía al faraón lo más conveniente, que le convenía al pueblo, ¿no? Era como una especie, digamos, en la actualidad, de primer ministro, ¿no? Luego, en tercer lugar, se encontraban los sacerdotes, que eran los encargados de el tema religioso, los rituales y de interpretar a los dioses, qué es lo que los dioses querían decirle al faraón, al pueblo, ¿no?
Luego, en cuarto lugar, estaban los jefes militares que eran los encargados de proteger la nación, ¿no? Y de conquistar nuevos territorios para incorporarlos al imperio, ¿no? Eh, Luego seguían los escribas, y el pueblo estaba en último lugar, por supuesto, y el pueblo estaba compuesto de campesinos, artesanos y esclavos. En el aspecto de la religión, los egipcios al principio fueron politeístas, es decir, que creían en varios dioses. Pero luego se impuso el culto solar y se denominó como dios oficial y supremo al sol. Y a partir de entonces se vuelve una religión monoteísta, ya que adora a un solo dios. El culto a los dioses se realizaba en los templos, que obviamente eran considerados la casa, el hogar de los dioses. El ritual de adoración a los dioses era una ofrenda de alimentos, perfumes, vestidos, aromas, y a cambio de ello se esperaba una retribución del dios, un agradecimiento de parte del dios, que se expresaba generalmente en la prosperidad y la seguridad del reinado, ¿no? Luego, en el aspecto del arte, la arquitectura fue la parte más importante en el arte egipcio, ¿no? Sobre todo por la construcción de monumentales tumbas y templos dedicados a los dioses. La mayor ejemplo, la mayor forma de dar a entender esto se grafica de forma total con la construcción de las pirámides de Giza, ¿no? De Keops, Kefren y Miserino. Esas tres obras monumentales son las más representativas, podría decirse, de la arquitectura egipcia. Y bueno, luego en el aspecto de la escultura se acompañaba a las grandes construcciones con obras de esculturas, que generalmente eran para representar a los dioses, faraones y a las familias de los faraones. La pintura mostraba las creencias religiosas, la vida diaria, es decir, el campo, la agricultura, la ganadería. Y en la escritura, que es primordial en toda civilización, los egipcios idearon tres sistemas de escritura: la jeroglífica, la hierática y la demótica. Como ya habíamos mencionado, en la arquitectura las obras más imponentes e importantes fueron las pirámides de Egipto, que fueron tres, como ya habíamos dicho, Keops, Kefren y Miserino, las cuales se construyeron hace ya más de 4000 años. Eran usadas como las tumbas de los faraones, es decir, era la morada de los faraones en la otra vida. Están ubicadas en Giza, al sudoeste del Cairo, que es la actual capital de Egipto. También otra de las grandes obras de arquitectura es la Esfinge, que es una escultura monumental. Se calcula que fue construida hace 4500 años, durante el periodo del Imperio Antiguo. Se hizo esculpiendo un
un montículo de roca caliza. Para los egipcios, la esfinge representa el rostro del dios Amón con cuerpo de león. Los egipcios la llamaban, ya que era una escultura muy realista, la llamaban Shesep Ang, que significa imagen viviente. Según una leyenda, un mito, se cree que fue construida por los atlantes, que podrían haber sido sobrevivientes del legendario continente llamado Atlántida. Era parte de la mitología, las leyendas egipcias, ¿no? El interior de las pirámides siempre tenía decorativos marcados en las paredes, pinturas, esculturas, etcétera, ¿no? La cultura egipcia tuvo una gran influencia en parte de los países del Medio Oriente, como Jordania, Israel, Palestina y obviamente en el norte de Egipto. Esta civilización decayó y fue conquistada por el Imperio Persa y luego anexionada al imperio de Alejandro Magno, y al final de su historia fue parte de el Imperio Romano. Esta cultura destaca sobre todo por sus avances en lo que era la irrigación de las cosechas y sembríos, que se usó de forma muy sabia, ya que Egipto es un país, un lugar, un territorio que no tiene mucha irrigación de agua, ¿no? Ya que los recursos hídricos son muy escasos debido al calor y a las altas temperaturas, pero los egipcios inteligentemente habían elaborado canales alrededor del río Nilo, a través de los cuales en la época de verano, cuando las aguas subían, se recolectaba agua, la cual llegaba a depósitos en los cuales se guardaba el agua en el tiempo y en la época de sequía. Eso es algo muy resaltante, y aparte el desarrollo de la medicina natural. Fue una civilización que dio grandes aportes al mundo y que, al igual que la cultura griega y romana, permanece viva y escrita hasta nuestros días. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por ver el programa. Nos vemos la próxima. Chao. Que tengan un buen día.